Hola gente, soy Alfredo Tricánico y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de las historias olvidadas de los Beatles. En este capítulo, la primera grabación de los Quarrymen y cómo siguió el camino de los futuros Beatles. Hacia marzo del 58, los Quarrymen incorporaron un pianista, John Duff Lowe, compañero de colegio de Paul y George, y los ensayos se trasladaron de los días sábado a los domingos, casi siempre en la casa de Paul, donde podían contar con el piano de su padre. Decía Colin Hanton: Duff era un gran pianista, era bueno, supe de inmediato por qué Paul lo había reclutado. En ese momento, la formación de los Quarrymen, siempre con Nigel Woolley como representante, era John Lennon, guitarra y voz, Paul McCartney, guitarra y voz, George Harrison, guitarra, Colin Hanton, batería y John Lowe, piano. Poco tiempo después, Paul le presentó al grupo un tema propio, In Spite of All the Danger. Tocar un tema propio significaba una enorme ruptura, no solo para los Quarrymen, sino también para las bandas musicales en Liverpool. Recordaba Colin Hanton: fue impresionante. No solo había sido escrita por Paul, sino que además era realmente buena. Me gustaba. A mediados del 58, George se enteró de que el guitarrista Johnny Guitar, cuyo verdadero nombre era John Byrne, cofundador con Rory Storm del grupo Hurricanes, cuyo baterista era Ringo Starr, había grabado un disco en un pequeño sello de Liverpool llamado Kensington, propiedad de Percy Phillips, y los Quarrymen se entusiasmaron con la idea de grabar un disco. El costo era de 17 chelines y 6 peniques, que significaba una suma importante, sobre todo para adolescentes de esa época. Luego de reunir el dinero, la grabación fue agendada, según algunas fuentes, para el sábado 12 de julio del 58 y otras hablan del lunes 14 de julio. El lugar era pequeño, técnicamente primitivo y tenía solo un micrófono en el centro de la habitación. Al llegar, Phillips les aclaró que para realizar la grabación en una cinta analógica que pudiera ser editada y luego transferida a un disco de acetato de 78 revoluciones por minuto, debían pagar 1 libra, que significaba un adicional, dinero extra que no tenían, y por tal razón la grabación se efectuó directamente sobre el disco. Sobre un lado se grabó un tema de Buddy Holly, That Will Be the Day, y del otro, In Spite of All the Danger, que en ese momento fue acreditado a McCartney y Harrison, compartiendo la autoría, ya que George había hecho el solo de guitarra. Una placa ubicada en la pared exterior del edificio, en el número 38 de la calle Kensington de Liverpool, recuerda aquella histórica grabación. Una vez terminada, los jóvenes se llevaron el disco y pactaron tenerlo una semana cada uno, empezando por John, luego Paul, George, Hanton y finalmente Duff. Se dijo que el disco estuvo durante mucho tiempo supuestamente perdido, pero en el 81 Paul supo que Duff lo tenía y se lo compró. Se restauró y se hicieron varias copias. En el 95 fue reeditado en el CD Anthology 1, pero se recortaron 30 segundos de los 3 minutos y 25 segundos de la grabación original. Entre enero y mayo del 60, John, Paul y George grabaron otro disco en el estudio de Percy Phillips, que incluía One After 909, uno de los primeros temas compuestos por John, pero de esa grabación no quedaron registros. En enero del 59, Colin Hanton se aleja del grupo. Esto fue después de la presentación en el Woolton Village Club,
en el número 23 de Allerton Road, donde se emborracharon y al volver en el autobús se produjo una fuerte confrontación verbal entre McCartney y Hampton. Luego de ese incidente, John, Paul y George nunca más volvieron a contactar a Hampton. Entonces, los Quarrymen quedaron formados solo por 3 guitarras, quienes serían los futuros Beatles. Luego de un impasse de 6 meses, cuando la banda se había disuelto virtualmente, los Quarrymen volvieron a presentarse como tales debido a una causa fortuita. Mona Best, madre de Pete, quien luego sería el primer baterista de los Beatles, había decidido abrir un café musical para adolescentes en el sótano de su casa, llamado The Casbah Coffee Club, ubicado en el 8 de Hayman Green. El Casbah tiene 4 espacios: Aztec, Rainbow, donde los Quarrymen tocaron el día de la inauguración, Spider, y Star, donde hay una silueta de John pintada por Cynthia Powell. Y los techos de todos los ambientes los habían decorado Cynthia, John, Paul y George. Entre agosto del 59 y junio del 62, el grupo tocó en el Casbah 44 veces. Mona Best había contratado al cuarteto de Les Stewart, donde también tocaba George Harrison, junto a Ken Brown y Jeff Skinner. Pero a último momento, una pelea interna de la banda provocó la negativa para tocar allí, poniendo en riesgo la inauguración prevista para el 29 de agosto del 59. George, sin perder tiempo, juntó a John y Paul para completar el cuarteto, presentándose bajo el nombre de The Quarrymen, con Ken Brown como cuarto miembro. Luego del éxito de su primera noche, Mona accedió a que los Quarrymen fuera la banda estable y tocaron una serie de 7 sábados consecutivos por 15 chelines por noche, aún sin baterista, y en la apertura se estimó un público de aproximadamente 300 personas, la gran mayoría adolescentes. Yes, I will return, I'll come back. Uno de los aspectos menos conocidos de los orígenes de los Beatles fueron sus vínculos con la comunidad negra de Liverpool. En el 58, John y Paul comenzaron a mantener estrechos vínculos con los músicos negros, principalmente caribeños, que se concentraban en los barrios Tuxteth y Gregoriano. De esa comunidad se destacó un inmigrante llamado Harold Adolphus Phillips, músico y promotor triniteño, que se había convertido en el mayor exponente de la música calipso en Gran Bretaña. Era conocido como Lord Woodbine por su banda, Lord Woodbine and His Trinidadians. El calipso es el nombre de un género musical originario de Trinidad y Tobago, llevado a Venezuela por los inmigrantes trinitarios. Lord Woodbine llegó a ser el promotor del grupo cuando se llamaban los Silver Beatles, escrito con doble E, y conocidos ocasionalmente como Woodbine's Boys debido a su estrecha relación. Y esa relación tuvo su influencia en los acordes y el tipo de armonías que comenzaron a usar. Lord Woodbine y Alan Williams fueron quienes los ayudaron a realizar la primera visita a la ciudad de Hamburgo en agosto del 60, donde en el Indra Club, además de los Beatles, también actuó Harold Phillips bajo el seudónimo de Lord Woodbine. En esa época, el centro de reunión era el bar Jacarandá,
en pleno barrio gregoriano. Ese bar era propiedad de Alan Williams, considerado el primer manager de los Beatles, y aún conserva un mural que fue pintado por John y Stu Sutcliffe, y en su sótano los Quarrymen tocaron antes de cambiar su nombre al viajar a Hamburgo. Los Beatles, más allá de su relación con la comunidad negra de Inglaterra, nunca estuvieron de acuerdo con el segregacionismo y lo demostraron en el 64 durante su segunda gira por los Estados Unidos. El 11 de septiembre debían actuar en el Gator Bowl de la ciudad de Jacksonville, donde había una fuerte segregación. Cuando los Beatles supieron que el público de raza negra sería segregada, se molestaron mucho y se negaron a aceptar dicha situación, exigiendo que el público de color negro se sentase libremente en cualquier lugar del recinto, e hicieron pública su protesta en un comunicado unos días antes del concierto. Recordaba Paul, en esa época, ese tipo de eventos culturales segregaba al público por razas. Nos pareció mal, así que dijimos, no vamos a hacer esto. Y el concierto que dimos fue el primero sin una audiencia segregada. Después de eso, nos aseguramos de que ese detalle quedara bien claro en nuestros contratos. Nos parecía de sentido común. Esa fue la razón por la cual nunca quisieron actuar en Sudáfrica ni en ningún otro lugar donde la gente de color negro estuviera marginada. A comienzos de mayo del 60, John y Paul convencieron al escocés nacido en Glasgow, Stuart Sutcliffe, compañero del Instituto de Arte de John, de comprar un bajo eléctrico, un Hofner President, y que se uniese a los Quarrymen. Stu había vendido en 65 libras, una suma importante para la época, uno de sus cuadros llamado Pintura de Verano, en la segunda Bienal de Arte John Moore en el Liverpool's Walker Art Gallery. Pero a pesar que Stu no tenía ningún conocimiento de música, ni le interesaba ser músico, aceptó ser parte del grupo. Lo curioso es que en Hamburgo fue el primero que adoptó el nuevo corte de pelo hecho por su novia Astrid, tema para hablar en otro capítulo de cómo surgió. Y ese corte fue llamado tiempo después el peinado Beatle. La banda, una vez más, estaba formada por 4 integrantes, pero aún sin baterista. En mayo del 60, Alan Williams se convirtió en el representante del grupo y ese mismo mes arregló, a través del productor artístico Larry Perners, apodado Larry Pence, la contratación de John, Paul, George y Stu para acompañar al cantante Johnny Gentle como banda de apoyo en una gira de una semana por Escocia, y se completó la banda contratando al baterista Tommy Moore. Fueron presentados como Johnny Gentle y su grupo, y fue cuando adoptaron nombres artísticos. Paul era Paul Ramón, John fue Long John, George pasó a ser Carl Harrison y Stu se llamó Stuart the Style. El mismo Johnny Gentle en realidad se llamaba John Askew. Realizaron 7 recitales entre el 20 y el 28 de mayo y esa gira por Escocia fue considerada por la banda como el inicio de su carrera como músicos profesionales. Durante la primera mitad del 60, el grupo alternó diferentes versiones del nombre: The Beatles, The Silver Beatles, The Silver Beats y Long John and the Silver Beatles. Pero en agosto de ese mismo año hacen un nuevo cambio de nombre, sustituyendo la segunda letra E por una A, quedando definitivamente The Beatles, e incorporan como baterista a Pete Best y partieron en su primer viaje hacia Alemania. Después de Hamburgo, la historia es bien conocida: Cavern Club. Brian Epstein, la salida de Pete Best y el ingreso de Ringo Starr, George Martin y el contrato de grabación con Parlophone. Su primer sencillo,
Love Me Do. Su primer número 1, Please Please Me. Y de ahí en más, la explosión. El proceso musical que iniciaron los Quarrymen en el 56 tuvo su evolución en Hamburgo, que desembocaría en la Beatlemanía y en la banda más importante en la historia de la música. Llegamos así al final de los acontecimientos en la evolución de unos adolescentes desconocidos de Liverpool, quienes terminaron conquistando el mundo. Una vez más, gracias por estar. Un saludo afectuoso. Hasta un próximo encuentro. I thought that you would realize